3. El amor no tiene envidia. Algunos estudiantes que son excelentes reúnen y revisan sus notas referentes a las preguntas en las que fallan en sus exámenes. Examinan por qué fallaron en responder la pregunta correctamente y entienden la materia por completo antes de seguir. Dicen que este método es muy eficaz para el aprendizaje de la materia que se les hace difícil en un periodo más corto de tiempo. Este mismo método se puede aplicar cuando se trata de cultivar el amor espiritual. Si nosotros examinamos nuestras obras y palabras detalladamente y desechamos cada uno de nuestros defectos, uno por uno, entonces podemos alcanzar el amor espiritual en un periodo corto de tiempo. Examinemos la siguiente característica del amor espiritual: el amor no tiene envidia. La envidia surge cuando un sentimiento de amargura, celos e infelicidad crece excesivamente y se cometen malas acciones en contra de otra persona. Si tenemos un sentido de celos y envidia en nuestra mente, tendremos malos sentimientos cuando veamos a alguien ser elogiado o favorecido. Si encontramos una persona con más conocimientos, con más dinero y más competentes que nosotros, o si uno de nuestros compañeros de trabajo prospera y obtiene más favor de muchas personas, podríamos sentir envidia. Puede ser que en esas ocasiones odiemos a esa persona, y que deseemos que sea estafado en todas las cosas que tiene para luego poder pisotearlo. Por otra parte, podemos sentirnos desalentados, pensando: él es tan favorecido por los demás, pero ¿qué hay de mí? Yo no soy nadie. En otras palabras, nos sentimos desanimados porque nos comparamos con los demás. Cuando nos sentimos desalentados puede ser que pensemos que no es envidia. Sin embargo, el amor se regocija con la verdad. En otras palabras, si tenemos amor verdadero nos regocijamos cuando otra persona prospera. Si nos sentimos desanimados y nos reprendemos a nosotros mismos, o no nos alegramos con la verdad, esto es porque nuestro ego o nuestro yo sigue estando latente. Debido a que nuestro yo está vivo, nuestro orgullo es herido cuando nos sentimos inferiores al resto. Cuando la mente envidiosa crece y luego se muestra en palabras y acciones maliciosas, se trata de la envidia de la cual el capítulo del amor está hablando. Si la envidia se desarrolla en diferentes etapas, una persona puede causar daños a otros, e incluso la muerte. La envidia es la revelación externa de un corazón malo y sucio, por lo que es difícil para aquellos que tienen envidia y celos recibir la salvación. Gálatas 5, 19-21. Esto se debe a que la envidia es una obra evidente de la carne, que es un pecado visible que se comete en lo externo. La envidia o celos pueden ser categorizados en diferentes tipos. La envidia o celos en la relación romántica. Los celos se convierten en acciones cuando una persona en una relación desea recibir más amor y favor del otro del que él o ella está recibiendo. Por ejemplo, las dos esposas de Jacob, Lea y Raquel, eran celosas la una de la otra y cada una de ellas deseaba ser más favorecida por Jacob. Lea y Raquel eran hermanas, ambas hijas de Labán, tío de Jacob. Jacob se casó con Lea como resultado del engaño de su tío Labán, independientemente de su deseo. Jacob en realidad amaba a la hermana menor de Lea, Raquel, quien fue su esposa después de 14 años de servir a su tío. Desde el comienzo Jacob amó a Raquel más que a Lea. Sin embargo, Lea había dado a luz a 4 niños mientras que Raquel no podía dar a luz a ninguno. En ese tiempo era muy vergonzoso que una mujer no pudiera tener hijos, y Raquel continuamente estaba celosa de su hermana Lea. Ella estaba tan cegada por sus celos que también le hizo pasar malos momentos a su esposo Jacob. Dame hijos, o si no, me muero. Génesis 30, 1. Tanto Raquel como Lea dieron a sus respectivas criadas a Jacob como concubinas para quedarse con su amor exclusivo. Si hubieran albergado un poco del amor verdadero en sus corazones, podrían haberse alegrado cuando la otra era más favorecida por su marido. Los celos hicieron que todos, Lea, Raquel y Jacob, sean infelices. Además, esto también afectó a sus hijos. La envidia o celos cuando las situaciones de los demás son más afortunadas. El aspecto de los celos de cada individuo es diferente de acuerdo a los valores de la vida de cada uno. No obstante, por lo general, cuando uno tiene más dinero, más conocimiento y es más competente que nosotros o cuando es más favorecido y amado, podemos llegar a ser celosos.
No es difícil encontrarnos a nosotros mismos en situaciones de celos en la escuela, en el trabajo y en el hogar cuando estos provienen de la sensación de que alguien es mejor que nosotros. Cuando un contemporáneo de nosotros avanza, y es más próspero de lo que somos, quizás lo odiemos o hablemos mal de él. Quizás pensemos que debemos pisotear a los demás para poder ser más prósperos y más favorecidos. Por ejemplo, algunas personas revelan las faltas y los errores de los demás en el lugar de trabajo y hacen que caigan bajo una sospecha injusta y escrutinio por parte de sus jefes, porque quieren ser las personas que reciben un ascenso en su trabajo. Los estudiantes jóvenes no son la excepción a esto. Algunos estudiantes molestan a otros estudiantes que sobresalen académicamente o intimidan a los que se ven favorecidos por el profesor. En el hogar, los niños calumnian y pelean con los hermanos y hermanas con el fin de obtener un mayor reconocimiento y favor de los padres. Otros lo hacen porque quieren heredar más posesiones de sus padres. Ese fue el caso con Caín, el primer asesinato en la historia de la humanidad. Dios solo aceptó la ofrenda de Abel. Caín se sintió despreciado y a medida que sus celos crecieron y quemaron en su ser, eventualmente mató a su propio hermano, Abel. Debió haber escuchado en repetidas ocasiones sobre el sacrificio de la sangre de los animales que hacían sus padres, Adán y Eva, y debió haber conocido muy bien acerca de esto. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, Hebreos 9, 22. Sin embargo, acaba de dar sacrificios de la cosecha de la tierra que había cultivado. Por el contrario, Abel ofreció sacrificio de los primogénitos de las ovejas con su corazón conforme a la voluntad de Dios. Algunos quizás piensen que para Abel no fue difícil hacer esto ya que él era un pastor de ovejas, pero este nunca fue el caso. Él aprendió de la voluntad de Dios por parte de sus padres y quería seguir su voluntad. Es por esta razón que Dios aceptó solo el sacrificio de Abel. Caín se puso muy celoso de su hermano, sin siquiera mencionar que no se arrepintió de su falta. Una vez que la llama de los celos fue encendida ya no pudo ser apagada, y eventualmente él mató a su hermano Abel. Cuánto dolor Adán y Eva debieron tener por ello. La envidia o celos entre los hermanos en la fe. Algunos creyentes son celosos de otros hermanos y hermanas en la fe que están por delante de ellos en el orden, posición, fe o fidelidad a Dios. Este fenómeno por lo general sucede cuando la otra persona es similar a ellos en edad, posición y en la cantidad de tiempo de creyente, o cuando conocen bien a la otra persona. Mateo 19, 30 dice, pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros en ciertas ocasiones aquellos que tienen menos años en la fe que nosotros, edad y un título en la iglesia podrían estar por delante de nosotros. Entonces podemos sentir fuertes celos en contra de ellos. Este tipo de celos no solo existe entre los creyentes en la misma iglesia, puede estar presente entre pastores y miembros de la iglesia, entre iglesias o incluso entre diferentes organizaciones cristianas. Cuando una persona da la gloria a Dios, todos deberían regocijarse juntos, pero al contrario, calumnian a otros como heréticos en un intento de desprestigiar el nombre de otras personas u organizaciones. ¿Qué sentirán los padres si sus hijos se pelean y se odian entre ellos? Aunque los hijos les den buena comida y buenas cosas, ellos no se sentirán felices. Y si los creyentes que son los mismos hijos de Dios pelean y tienen pleitos entre ellos, o si existen celos entre las iglesias, solo harán que nuestro Señor se sienta mucho más afligido. La enviada o celos de Saúl en contra de David. Saúl fue el primer rey de Israel. Él desperdició su vida teniendo celos de David. Para Saúl, David era como un caballero con armadura que salvó a su país. Cuando la moral de los soldados recayó a la parte más baja debido a la intimidación de Goliat de los filisteos, David hizo una meteórica carrera y derribó al campeón de los filisteos con una simple onda. Este solo acto le dio la victoria a Israel. Desde ese entonces, David realizó múltiples tareas meritorias en cuidar al país de los ataques de los filisteos. El problema entre Saúl y David se levantó en ese momento. Saúl escuchó algo que le causó mucho disturbio por parte de la multitud que le estaba dando la bienvenida a David, que había regresado en victoria de la batalla. La multitud decía, Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000, 1 Samuel 18,
7. Saúl se sintió muy descontento por ello, y pensó, ¿cómo pueden compararme con David? No es nada más que un niño pastor. Su ira se intensificó mientras seguía pensando en los comentarios que había escuchado. Él creyó que no era correcto que las personas lo elogiaran tanto a David, y desde entonces las acciones de David parecían sospechosas para Saúl. Probablemente pensó que David estaba actuando de cierta manera para así poder comprar el corazón de las personas. Ahora, la flecha de la ira de Saúl apuntaba hacia David. Él pensó, si David ya ha ganado el corazón del pueblo, es cuestión de tiempo para que surja una rebelión. A medida que sus pensamientos se volvieron cada vez más exagerados, Saúl buscó la oportunidad para matar a David. En cierta ocasión, solo estaba sufriendo por los malos espíritus y David se encontraba tocando el arpa para él. Saúl aprovechó la oportunidad y arrojó su lanza contra él, pero afortunadamente David esquivó la lanza y huyó. Sin embargo, Saúl no se dio por vencido para matar a David, y continuamente perseguía junto a su ejército a David. A pesar de todo esto, David no tuvo el deseo de perjudicar a Saúl porque él era el rey ungido por Dios, y el rey Saúl lo sabía. No obstante, la llama de los celos de Saúl que había sido encendida no cedía. Continuamente sufría de pensamientos perturbadores que surgían de sus celos. Hasta el momento que murió en una batalla en contra de los filisteos, Saúl no tuvo descanso debido a sus celos por David. Aquellos que tuvieron envidia o celos de Moisés. En Números 16, leemos acerca de Coré, Datán y Abiram. Coré era un levita, Datán y Abiram eran de la tribu de Rubén. Ellos guardaron rencor en contra de Moisés y su hermano y ayudante Aarón. Les molestaba el hecho de que Moisés había sido un príncipe de Egipto y que ahora los estaba gobernando a pesar de que era un fugitivo y un pastor en Madián. Desde otro punto de vista, ellos eran los que querían llegar a ser los líderes. Por lo tanto, hicieron contacto con las personas para hacerlas pertenecientes a su grupo. Coré, Datán y Abiram reunieron a 250 personas para que los siguieran pensando que obtendrían poder. Entonces fueron donde Moisés y Aarón y discutieron con ellos. Les dijeron, basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová, ¿por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Números 16, 3. Aunque no se restringieron al confrontarlos, Moisés no les respondió nada. Simplemente se arrodilló delante de Dios para orar e intentar darles a conocer sus faltas y rogar a Dios por su condenación. En ese momento la ira de Dios se levantó contra Coré, Abiram y Datán y aquellos que los acompañaban. La tierra abrió su boca y Coré, Datán y Abiram junto con sus esposas e hijos y sus pequeños, descendieron vivos al Seol. El fuego también salió de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Moisés no causó ningún daño a las personas. Números 16, 15. Él hizo todo lo que estaba a su alcance para guiar al pueblo. En ciertas ocasiones probó que Dios estaba con ellos a través de las señales y los prodigios. Les mostró las 10 plagas en Egipto, les permitió cruzar el Mar Rojo en tierra seca al dividirlo en dos, les dio agua proveniente de la roca, y les dio de comer maná y codornices en el desierto. Incluso después de todo esto calumniaron, y se pusieron en contra de Moisés diciendo que se estaba exaltando a sí mismo. Dios también permitió que el pueblo pudiera ver cuán grave era el pecado de tener celos de Moisés. Juzgar y condenar a una persona que ha sido establecida por Dios es igual que condenar y juzgar a Dios mismo. Por consiguiente, no hay que criticar sin tener cuidado a las iglesias u organizaciones que operan en el nombre del Señor, diciendo que están equivocadas o que son heréticas. Los celos entre nosotros son un pecado grave delante de Dios, ya que todos somos hermanos y hermanas en Él. La envidia o celos por cosas que son insignificantes. ¿Podemos conseguir lo que queremos solo por ser celosos? Por supuesto que no. Podríamos ser capaces de poner a otras personas en situaciones difíciles y quizás podría parecer que vamos a salir adelante de ellos, pero en realidad no podemos obtener todo lo que queremos. Santiago 4, 2 dice, codiciáis, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís.
En vez de ser celoso, considere lo que dice Job 4:8. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. El mal que haga volverá a usted como un boomerang. En retribución por la maldad que usted muestre, es posible que enfrente desastres en su familia o en su lugar de trabajo. Tal como Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Los celos se traducen solo en un daño causado a uno mismo, y por lo tanto, es completamente algo sin sentido. Por consiguiente, si usted quiere sobresalir entre las personas, en retribución por la maldad que usted muestre, es posible que enfrente desastres en su familia o en su lugar de trabajo. Celos. Claro está que no puede obtener todo lo que pida. Santiago 4:3 dice, pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Si pide algo para gastarlo en sus placeres, no lo recibirá porque no es la voluntad de Dios. No obstante, en la mayoría de casos las personas piden siguiendo su lujuria. Piden riquezas, fama y poder para su propia comodidad y orgullo. Esto me ha causado mucha tristeza durante mi ministerio. La bendición real y verdadera no es la riqueza, la fama y el poder, sino la prosperidad del alma. No importa cuántas cosas tenga y haya disfrutado, ¿para qué sirven si usted no recibe la salvación? Lo que debemos tener presente es que todas las cosas en este mundo desaparecerán como la niebla. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, y Eclesiastés 12:8 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Espero que usted no se ponga celoso de su hermano y hermana por aferrarse a las cosas sin sentido del mundo, sino que tenga un corazón que es recto a los ojos de Dios. Entonces Dios responderá a los deseos de su corazón, y le dará el eterno reino de los cielos. La envidia o celos y los deseos espirituales. Las personas creen en Dios y aún así se ponen celosas porque tienen poca fe y amor. Si a usted le falta amor por Dios y tiene poca fe en el reino de los cielos, es posible que se vuelva celoso para obtener riquezas, fama y poder de este mundo. Si usted tiene la plena seguridad de los derechos de los hijos de Dios y de la ciudadanía de los cielos, los hermanos y hermanas en Cristo son mucho más valiosos que sus familiares terrenales. Es debido a que usted cree que vivirá con ellos en el cielo por la eternidad. Incluso los no creyentes que no han aceptado a Jesucristo son preciosos, y son las personas que debemos llevar al reino celestial. Sobre esta fe, a medida que cultivamos el amor verdadero en nosotros, llegaremos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando otras personas tengan riquezas, nos pondremos tan felices como si fuéramos nosotros los que recibimos esas riquezas. Aquellos que poseen fe verdadera no irán en busca de las cosas sin sentidos del mundo, sino que intentarán ser diligentes en las obras del Señor para así poder arrebatar el reino de los cielos por la fuerza. Es decir, tendrán deseos espirituales. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. Los deseos espirituales son ciertamente diferentes que los celos. Es importante poseer el deseo de ser entusiasta y fiel en la obra del Señor, pero si ese entusiasmo cruza la línea y se aleja de la verdad, o si provoca la caída de otros, no es aceptable. Mientras somos fervientes en nuestro trabajo por el Señor, debemos ver también por las necesidades de los demás a nuestro alrededor y seguir la paz con todos. La envidia o celos y los deseos espirituales. Las personas creen en Dios y aún así se ponen celosas porque tienen poca fe y amor. Si a usted le falta amor por Dios y tiene poca fe en el reino de los cielos, es posible que se vuelva celoso para obtener riquezas, fama y poder de este mundo. Si usted tiene la plena seguridad de los derechos de los hijos de Dios y de la ciudadanía de los cielos, los hermanos y hermanas en Cristo son mucho más valiosos que sus familiares terrenales. Es debido a que usted cree que vivirá con ellos en el cielo por la eternidad. Incluso los no creyentes que no han aceptado a Jesucristo son preciosos, y son las personas que debemos llevar al reino celestial. Sobre esta fe, a medida que cultivamos el amor verdadero en nosotros, llegaremos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando otras personas tengan riquezas,
Nos pondremos tan felices como si fuéramos nosotros los que recibimos esas riquezas. Aquellos que poseen fe verdadera no irán en busca de las cosas sin sentidos del mundo, sino que intentarán ser diligentes en las obras del Señor para así poder arrebatar el reino de los cielos por la fuerza. Es decir, tendrán deseos espirituales. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Mateo 11, 12. Los deseos espirituales son ciertamente diferentes que los celos. Es importante poseer el deseo de ser entusiasta y fiel en la obra del Señor, pero si ese entusiasmo cruza la línea y se aleja de la verdad, o si provoca la caída de otros, no es aceptable. Mientras somos fervientes en nuestro trabajo por el Señor, debemos ver también por las necesidades de los demás a nuestro alrededor y seguir la paz con todos. 4. El amor no es jactancioso. Existen personas que siempre se jactan de sí mismas. No les preocupa lo que los demás puedan sentir cuando son jactanciosos, simplemente quieren hacer alarde de lo que tienen mientras buscan obtener el reconocimiento de las personas. José se jactaba de su sueño cuando era un niño. Esto causó que sus hermanos lo llegaran a odiar. Debido a que fue muy amado por su padre de una manera especial, él no pudo comprender en realidad el corazón de sus hermanos. Luego fue vendido como esclavo en Egipto y se sometió a muchas pruebas para cultivar, a través del tiempo, el amor espiritual. Antes de que las personas cultiven el amor espiritual, es posible que quebranten la paz al hacer alarde y sobreestimándose a sí mismas. Por consiguiente, Dios dice, el amor no es jactancioso. En pocas palabras, ser jactancioso es darse a conocer y presumir de uno mismo. Las personas por lo general quieren ser reconocidas, si es que hacen o tienen algo mejor que los demás. ¿Cuál será el efecto para aquellos que son jactanciosos? Por ejemplo, algunos padres son pretenciosos y jactanciosos de sus hijos que son buenos estudiantes. Puede ser que otras personas pueden regocijarse con ellos, pero la mayoría son heridos en su ser y tienen malos sentimientos al respecto. Ellos incluso pueden dar a sus hijos una reprimenda sin razón. No importa cuán bien sus hijos estén en sus estudios, si usted tiene aunque sea un poco de bondad, tendrá en cuenta el sentimiento de los demás y no se jactará de su hijo. También deseará que el hijo de su prójimo pueda estudiar bien, y si lo hace, lo felicitará con gozo. Las personas jactanciosas también tienden a ser menos dispuestas a reconocer y elogiar el buen trabajo realizado por otras personas. De una manera u otra tienen la tendencia a denigrar a los demás porque piensan que han sido opacados en la medida que otros son reconocidos. Esta no es más que una manera de jactarse que causa problemas. Actuar de esta manera muestra que el corazón jactancioso está muy alejado del amor verdadero. Quizás piense que si hace alarde de sí mismo podrá ser reconocido, pero solo hace que sea difícil que pueda recibir respeto y amor sincero. En lugar de que las personas a su alrededor lo envidien, hará que crezca el rencor y los celos hacia usted. Santiago 4, 16 dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. La vanagloria de la vida proviene del amor por las cosas de este mundo. ¿Por qué las personas se jactan de sí mismas? Es porque poseen la vanagloria de la vida dentro de ellas. La vanagloria de la vida se refiere a la naturaleza de hacer alarde de uno mismo de acuerdo a los placeres de este mundo. Esto proviene del amor por las cosas de este mundo. Por lo general las personas se jactan de las cosas que consideran importantes. Aquellos que aman el dinero se jactarán del dinero que poseen, y aquellos que consideran las apariencias externas como algo importante, se jactan de ello. Es decir, colocan el dinero, la apariencia externa, la fama o el poder social sobre Dios. Uno de los miembros de nuestra iglesia tiene un negocio muy exitoso de venta de computadoras a los conglomerados empresariales de Corea. Él quería expandir este negocio. Entonces obtuvo diferentes tipos de préstamos e invirtió en una franquicia de café-net y de difusión a través de la Internet. Estableció una empresa con un capital inicial de 2.000 millones de won, que son aproximadamente 2 millones de dólares americanos. Sin embargo, el volumen de negocios era bajo y las pérdidas aumentaron. Eventualmente la empresa dio en quiebra. Su casa fue vendida en una subasta, y los deudores lo perseguían por todas partes. Tuvo que vivir en casas pequeñas, en el sótano o en la azotea.
En ese momento empezó a examinar su vida pasada. Se dio cuenta de que tenía el deseo de jactarse de su éxito y que tenía ambición por el dinero. Además, se dio cuenta de que había hecho pasar malos momentos a las personas a su alrededor debido a que estaba expandiendo su negocio más allá de sus propias habilidades. El momento que él se arrepintió por completo delante de Dios con todo su corazón, y se despojó de su avaricia, fue feliz a pesar de que tenía un trabajo de limpieza de líneas de alcantarillado y fosas sépticas. Dios consideró su situación, y le mostró una manera de comenzar un nuevo negocio. Ahora, mientras él está yendo por el camino correcto en todo tiempo, su negocio está prosperando. Primera de Juan 2, 15-16 dice: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ezequías, el 33º rey de Judá del Sur, era recto a los ojos de Dios y además purificó el templo. Él venció la invasión de Asiria a través de la oración, y cuando se enfermó, él oró con lágrimas y recibió una prórroga de 15 años de su vida. No obstante, aún poseía en su ser la vanagloria de la vida. Luego de recuperarse de su enfermedad, Babilonia envió a sus diplomáticos. Ezequías estaba muy feliz de poder recibirlos y poder mostrarles todos los tesoros de su casa, la plata y el oro y las especias y el precioso aceite, y todo su arsenal, y todo lo que había en sus tesoros. Debido a su jactancia, el sur de Judá fue invadido por Babilonia y todos sus tesoros le fueron quitados. Isaías 39, 1-6. La jactancia proviene de un corazón mundano, y significa que la persona no tiene amor por Dios. Por consiguiente, para poder cultivar el amor verdadero, uno debe desechar la vanagloria de la vida del corazón. Jactancia en el Señor. Existe un tipo de jactancia que es bueno. Es jactarse en el Señor como se menciona en 2 de Corintios 10, 17, que dice: Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Jactarse en el Señor es darle gloria a Dios, mientras más lo haga, será mejor. Un buen ejemplo de este tipo de jactancia es el testimonio. Pablo, en Gálatas 6, 14, dijo: Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Tal como él dijo, debemos jactarnos o gloriarnos en Jesucristo, quien nos ha salvado, y nos ha dado el reino de los cielos. Nosotros estábamos destinados a la muerte eterna debido a nuestros pecados, pero gracias a Jesús que pagó por ellos en la cruz, hemos obtenido vida eterna. ¿Cuán agradecidos deberíamos estar por esto? Es por esta razón que el apóstol Pablo se jactaba de sus debilidades. En 2 de Corintios 12, 9 leemos: Y me ha dicho: El Señor bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. De hecho, Pablo realizó muchas señales y prodigios e incluso las personas llevaban a los enfermos pañuelos o prendas de vestir que él había tocado, y estos sanaban. Pablo realizó 3 viajes misioneros en los cuales guió a un sinnúmero de personas al Señor, y plantó iglesias en muchas ciudades. No obstante, él dijo que no había sido él quien había hecho todas estas obras. Solo se jactó de que era por la gracia de Dios y el poder del Señor que se le permitía hacer lo que él hacía. En la actualidad, muchas personas dan sus testimonios del encuentro y la experiencia con Dios en su vida cotidiana. Difunden el amor de Dios hablando acerca de cómo recibieron sanidad a sus enfermedades, bendiciones financieras y paz en sus familias cuando buscaron a Dios fervientemente y mostraron las obras de su corazón por Él. Como leemos en Proverbios 8, 17, que dice: Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Ellos están agradecidos de haber podido experimentar el gran amor de Dios y llegar a poseer una fe grande, que significa que han recibido bendiciones espirituales. Este tipo de jactancia en el Señor le da la gloria a Dios y siembra fe y vida en el corazón de las personas. Al hacer esto, acumulan recompensas en el cielo y los deseos en su corazón serán respondidos rápidamente. No obstante, en este caso, debemos tener cuidado de una cosa. Algunas personas dicen que le dan la gloria a Dios, pero de hecho tratan que ellos mismos, o lo que han hecho,
sea conocido por las personas. Dan a entender indirectamente que fueron capaces de recibir las bendiciones a causa de sus propios esfuerzos. Parece que le están dando la gloria a Dios, pero en realidad se están dando todos los créditos a sí mismos. Por ello, Satanás traerá acusaciones sobre este tipo de personas. Después de todo, el resultado de jactarse uno mismo será revelado. Es posible que enfrenten varios tipos de persecuciones y pruebas, o si nadie los reconoce, se alejan de Dios. Romanos 15, 2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Tal como hemos leído, siempre debemos hablar para la edificación de nuestro prójimo y sembrar fe y vida en ellos. Así como el agua es purificada cuando pasa por un filtro, debemos tener un filtro para nuestras palabras antes de que las digamos, pensando si es que serán de edificación o lastimarán los sentimientos de los oyentes. Desechar la vanagloria de la vida. A pesar de tener muchas cosas por las cuales presumir, nadie puede vivir para siempre. Después de la vida en este mundo, todos irán al cielo o al infierno. En el cielo, incluso las calles que pisamos están hechas de oro, y la riqueza no se puede comparar con la de este mundo. Esto significa que jactarse de las cosas en este mundo es algo que no tiene sentido. Además, aunque alguien posea muchas riquezas, fama, conocimiento y poder, ¿podrá esta persona jactarse de ello en el infierno? Jesús dijo: ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16, 26 a 27. La jactancia de este mundo jamás puede dar vida eterna o santificación, más bien da lugar a deseos sin sentido y nos lleva a la destrucción. Al darnos cuenta de tales hechos y llenar nuestros corazones con esperanza del cielo, recibiremos la fortaleza para desechar la vanagloria de la vida. Es similar a un niño que puede fácilmente dejar su juguete, que es viejo y de poco valor, cuando llega un nuevo juguete. Dado que conocemos acerca de la belleza resplandeciente del reino celestial, no nos aferramos ni luchamos para conseguir las cosas de este mundo. Una vez que desechemos la vanagloria de la vida, podremos jactarnos solo de Jesucristo. Sentiremos que nada en este mundo es digno de que nos jactemos, sino al contrario, nos sentiremos orgullosos de la gloria que disfrutaremos eternamente en el reino de los cielos. Entonces, estaremos llenos de un tipo de gozo que nunca antes habíamos sentido. Incluso aunque enfrentemos algunos momentos difíciles en nuestro caminar en la vida, no sentiremos que han sido muy duros. Solo daremos gracias por el amor de Dios que nos ha dado a su Hijo unigénito, Jesús, para salvarnos, y por lo tanto podremos estar llenos de gozo en todas las circunstancias. Si nosotros nos vamos tras la vanagloria de la vida, no nos sentiremos tan exaltados cuando recibamos alabanzas, ni desanimados cuando recibamos críticas. Nosotros humildemente nos examinaremos más a nosotros mismos cuando recibamos alabanzas, y solo daremos gracias cuando recibamos reproches e intentaremos cambiar más. 5. El amor no es arrogante. Aquellos que se jactan de sí mismos, fácilmente se sienten que son mejores que los demás y se vuelven arrogantes. Si las cosas marchan bien con ellos, piensan que es porque han realizado un buen trabajo, y por ello se vuelven engreídos o perezosos. La Biblia dice que una de las cosas malas que Dios más aborrece es la arrogancia. La arrogancia es además la razón principal por la que las personas construyeron la Torre de Babel para competir con Dios, que fue un evento que hizo que Él separara los idiomas. Características de las personas arrogantes. Una persona arrogante considera que nadie es mejor que ella y desprecia y trata con indiferencia a los demás. Este tipo de personas se sienten superiores a los demás en todos los aspectos. Se consideran a sí mismas como la mejor, desprecian, menosprecian e intentan enseñar a los demás en todos los aspectos. Fácilmente muestran actitudes de arrogancia hacia aquellos que parecen ser menos. A veces, en su excesiva arrogancia, hacen caso omiso a aquellos que les han enseñado y los han guiado, a aquellos que tienen posiciones más altas en sus negocios o jerarquía social. No están dispuestas a escuchar los consejos, las críticas y sugerencias que sus superiores les dan. Estas personas se quejarán y pensarán: mi superior dijo eso porque no tiene idea de lo que se trata, o quizás diga:
yo conozco muy bien todas las cosas y sé cómo hacerlo de la manera correcta. Tales personas provocan muchos argumentos y peleas con los demás. Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Segunda de Timoteo 2:23 nos dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Es por esta razón que es tan necio y equivocado que solo usted crea que está en lo correcto. Cada persona posee diferentes conciencias y diferentes conocimientos. Es porque cada individuo es diferente en lo que ha visto, escuchado, experimentado y aprendido. No obstante, la mayoría de los conocimientos de uno son incorrectos, y parte de ellos se han ido acumulando de manera inapropiada. Si ese conocimiento se ha endurecido dentro de nosotros por un largo periodo de tiempo, se forman la soberbia y los criterios de cada uno. Ser soberbio es insistir en que solo nuestra opinión es la correcta, y cuando ésta se endurece se forman los criterios de nuestros pensamientos. Algunas personas forman sus criterios con su personalidad o con los conocimientos que poseen. Los criterios son como el esqueleto de un cuerpo humano, constituyen la forma de cada uno, y una vez que está formado, es difícil romperlo. La mayoría de los pensamientos de las personas provienen de su soberbia y criterios personales. Una persona que posee un sentido de inferioridad reacciona de maneras muy sensibles si otra persona la señala con el dedo para acusarla, o como dice el dicho, si una persona rica se arregla su ropa, la gente piensa que se está jactando y haciendo alarde de ella. Si alguien utiliza algún vocabulario difícil o complicado, las personas piensan que está haciendo alarde de su conocimiento y que los está mirando con desprecio. Yo aprendí de mi maestra de escuela primaria que la Estatua de la Libertad se encontraba en San Francisco. Recuerdo vívidamente cómo ella me lo enseñó con una foto y un mapa de los Estados Unidos. A principios de los 90, tuve la oportunidad de visitar los Estados Unidos para llevar a cabo una reunión de avivamiento. Fue en ese momento que aprendí que la Estatua de la Libertad estaba ubicada en la ciudad de Nueva York. Para mí la estatua se encontraba en San Francisco, por lo tanto, no podía entender por qué estaba en Nueva York. Le pregunté a la gente a mi alrededor y me dijeron que en realidad se encontraba en Nueva York. Me di cuenta de que el conocimiento que yo tenía y que había creído que era veraz, en realidad era incorrecto. En ese momento incluso pensé que lo que yo creía que era correcto, quizás también era incorrecto. Muchas personas creen e insisten en cosas que no son correctas. Incluso cuando se encuentran en un error, aquellos que son arrogantes no lo admitirán, sino que seguirán insistiendo en sus propias opiniones, y esto dará lugar a disputas. Sin embargo, aquellos que son humildes no pelearán, aunque la otra persona esté en lo incorrecto. Aunque estén totalmente seguros de que están en lo correcto, siguen pensando que quizás estén equivocados ya que no tienen ninguna intención de ganar a otros en discusiones. Un corazón humilde posee amor espiritual el cual considera a los demás mejor que sí mismo. Incluso si los demás son menos afortunados, con menos educación o no poseen poder social, con mentes humildes, los consideraremos mejores a nosotros desde nuestro corazón. Consideramos a todas las almas muy valiosas porque son tan dignas que Jesús derramó su sangre por ellas. La arrogancia carnal y la arrogancia espiritual. Si alguien muestra estas acciones de falsedad en lo externo o hace alarde de sí mismo, ostenta y menosprecia a los demás, puede darse cuenta de dicha arrogancia con facilidad. Al aceptar al Señor y llegar a conocer la verdad, estos atributos de la arrogancia carnal pueden ser fácilmente eliminados. Por el contrario, no es fácil darse cuenta y desechar la arrogancia espiritual que uno posee. Entonces, ¿qué es la arrogancia espiritual? Cuando se asiste a la iglesia por un periodo de tiempo significativo, usted acumula mucho conocimiento de la palabra de Dios. Puede ser incluso que reciba títulos y posiciones en la iglesia o que sea elegido como uno de los líderes. Entonces puede ser que sienta que ha cultivado una cantidad de conocimiento de la palabra de Dios en su corazón que es suficiente como para pensar, he alcanzado tanto. Seguramente debo tener razón en muchas de las cosas. Quizás usted reprenda, juzgue y condene a los demás con la palabra de Dios que ha acumulado como conocimiento, pensando que es el único que puede discernir el bien y el mal de acuerdo a la verdad.
Algunos líderes de la Iglesia van tras sus propios beneficios y quebrantan las regulaciones y las órdenes que supuestamente deben guardar. Sin duda, ellos violan las órdenes de la Iglesia con sus acciones, pero piensan, para mí esto está bien porque estoy en esta posición. Yo soy una excepción. Este tipo de mente exaltada es la arrogancia espiritual. Si nosotros confesamos nuestro amor por Dios mientras ignoramos la ley y el orden de Dios con corazones exaltados, la confesión no es verdadera. Si juzgamos y condenamos a los demás, no podemos ser considerados por tener amor verdadero. La verdad nos enseña a ver, escuchar y hablar solo acerca de cosas buenas de las demás personas. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Santiago 4, 11. ¿Cómo se siente cuando encuentra debilidades en las demás personas? Jack Kornfield en su libro, El arte del perdón, la bondad y la paz, escribe acerca de una manera diferente de lidiar con acciones torpes. En la tribu Babemba de Sudáfrica, cuando una persona actúa de manera irresponsable o injusta, es colocada en el centro de la aldea sola y sin restricciones. Todo el trabajo cesa, y cada hombre, mujer y niño en la aldea se reúnen formando un gran círculo alrededor del individuo acusado. Entonces cada persona en la tribu le habla al acusado, uno a la vez, cada uno le recuerda las cosas buenas que la persona en el centro del círculo ha hecho en su vida. Se cuenta cada suceso, cada experiencia que se puede recordar con detalle y precisión. Todos sus atributos positivos, buenas obras, fortalezas y bondad se recitan cuidadosamente y en detalle. Esta ceremonia tribal normalmente dura varios días. Al final, el círculo tribal es roto, se lleva a cabo una ceremonia alegre, y a esta persona se le da simbólica y literalmente la bienvenida nuevamente a la tribu. Por medio de este proceso, aquellas personas que se han equivocado recuperan su autoestima y toman la decisión de contribuir a su tribu. Gracias a este tipo de prueba especial, se dice que rara vez se producen crímenes en su sociedad. Cuando vemos las faltas de las demás personas, podemos pensar si primero los juzgamos y condenamos o si actuamos con misericordia y somos piadosos en nuestro corazón. Con esta medida, podemos examinar cuánta cantidad de humildad y amor hemos cultivado. Al examinar constantemente nuestras vidas, no deberíamos sentirnos contentos con lo que hemos alcanzado, solo porque hemos sido creyentes por mucho tiempo. Antes de que alguien se santifique completamente, cada uno posee la naturaleza que hace que la arrogancia de uno crezca. Por consiguiente, es muy importante sacar las raíces de la arrogancia de nuestra vida, ya que puede nuevamente volver en cualquier momento a menos que usted las arranque por completo mediante la oración ferviente. Es igual que si usted corta la maleza, ésta seguirá creciendo a menos que sea totalmente removida. Es decir, debido a que la naturaleza pecaminosa no es totalmente removida del corazón, la arrogancia nuevamente entra en la mente mientras lleva una vida en la fe durante mucho tiempo. Por consiguiente, siempre debemos humillarnos como hijos delante del Señor, considerar a los demás mejores que nosotros y continuamente esforzarnos por cultivar el amor espiritual. Las personas arrogantes creen en sí mismas. Nabucodonosor abrió la era dorada de la Gran Babilonia. Una de las maravillas antiguas fueron los jardines colgantes que se hicieron en esa época. Él se sentía orgulloso de que su reino y las obras habían sido realizadas por su gran poder, y edificó una estatua de sí mismo, e hizo que las personas la adoraran. Daniel 4, 30 dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad? Dios eventualmente le hizo entender quién era el gobernante del mundo en realidad, Daniel 4, 31 a 32. Él fue expulsado del palacio, se alimentó de la hierba al igual que el ganado y vivió como un animal salvaje durante 7 años. ¿Cuál era el significado de su trono en ese momento? Nosotros no podemos obtener nada si Dios no lo permite. Nabucodonosor regresó a su estado normal luego de 7 años, luego de los cuales se dio cuenta de su arrogancia y reconoció a Dios. En Daniel 4, 37 leemos, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia.
no se trata únicamente de Nabucodonosor. Algunos no creyentes en el mundo dicen, yo solo creo en mí mismo. No obstante, el mundo no es fácil de vencer para ellos. Existen muchos problemas en el mundo que no pueden ser resueltos con las habilidades humanas. Incluso el conocimiento científico de vanguardia y la tecnología es inservible ante las calamidades como los tifones y los terremotos, y otros desastres inesperados. ¿Y cuántos tipos de enfermedades no pueden ser curadas incluso con la medicina moderna? Sin embargo, muchas personas confían en sí mismas en vez de confiar en Dios cuando enfrentan varios problemas. Ponen la confianza en sus pensamientos, experiencias y conocimiento. No obstante, cuando no son exitosos y se enfrentan con problemas, se quejan en contra de Dios a pesar de que no creen en Él. Esto se da por la arrogancia que está en sus corazones. Debido a esta arrogancia, no confiesan sus debilidades y fracasan en reconocer a Dios humildemente. Lo más lamentable es que algunos creyentes en Dios confían en el mundo y en sí mismos y no en Dios. Él desea que sus hijos prosperen y que vivan en su ayuda, pero si no están dispuestos a humillarse a sí mismos delante de Dios debido a su arrogancia, entonces Él no puede ayudarlos. De esta manera no podrán ser protegidos del diablo enemigo ni ser prósperos en todo su caminar. Tal como Dios dice en Proverbios 18:12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento, lo que causa fracasos y destrucción en su vida no es nada más y menos que su propia arrogancia. Dios ve a las personas arrogantes como necias. Comparada con Dios cuyo trono está en el cielo y su estrado en la tierra, cuán pequeña es la presencia del hombre. Todas las personas han sido creadas a la imagen de Dios y todos son iguales como hijos de Dios, sean de posición alta o baja. No importa de cuántas cosas nos podríamos jactar en este mundo, la vida en la tierra solo dura un momento. Cuando esta vida corta llegue a su fin, todos serán juzgados ante Dios. Y seremos exaltados en el cielo de acuerdo a lo que hemos hecho con humildad en la tierra. Se debe a que el Señor nos exaltará tal como Santiago 4:10 lo dice, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Si el agua se queda en un pequeño charco, se estancará y se pudrirá y se llenará de gusanos. No obstante, si el agua permanentemente sigue su curso, poco a poco llegará al mar y proveerá vida a muchos seres vivos. De la misma manera, debemos humillarnos para de ese modo llegar a ser grandes a los ojos de Dios.